Una huérfana solitaria dejó entrar a su casa a 3 temibles expresidiarios, desafiando a todo el pueblo. Los vecinos la maldijeron, sin sospechar de quiénes serían las lágrimas que pronto se derramarían a sus pies, suplicando perdón por el cruel acoso. Abre. Carmela. Entrega a los delincuentes o te quemamos la cabaña junto con ellos. Una voz ronca y pesada resonó al otro lado de la ventana, haciendo temblar los vidrios opacos de la casucha y ahogando el furioso ladrido de los perros. En el patio y detrás del cerco se agitaban manchas irregulares de luz amarilla provenientes de los faroles a parafina. Las sombras en las paredes de la cocina daban sacudidas bruscas. Carmen Rosa, a quien en el poblado de Cochamó todos llamaban desde siempre simplemente Carmela, se estremeció. El atizador de madera se deslizó de sus dedos ásperos y cayó a las tablas del piso con un ruido sordo. Estaba de pie en medio de la estrecha cocina, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba agitado. Detrás de la delgada puerta que daba al pasillo y luego al galpón, se escondían 3 hombres. Extraños, aterradores. Fugitivos o indultados, al pueblo le daba lo mismo. El pueblo había venido a juzgar. Y pensar que hace apenas media hora la noche era tranquila. El aire de febrero colgaba sobre Cochamó como una manta espesa y sofocante. Carmela terminaba sus quehaceres junto a la cocina a leña que ya empezaba a enfriarse. El día había sido pesado. La espalda le dolía por el largo trabajo en la huerta, los dedos le zumbaban. Estaba a punto de acostarse cuando desde la calle se escuchó un golpe en la puerta. No con el puño, no con la bota, sino con los nudillos. Suave, sin exigencias. Así llama la gente que hace tiempo perdió la costumbre de pedir en voz alta. Carmela se echó un chal oscuro sobre los hombros y salió al patio. Sus pies descalzos pisaban la tierra tibia y polvorienta. Se acercó al cerco de madera y se asomó por una ancha rendija entre las tablas. En la penumbra de la tarde se alzaban 3 siluetas masculinas. Llevaban ropas viejas y gastadas. Olían a tela de presidio, a tabaco negro barato y al polvo pesado del camino. Uno de ellos, alto y muy encorvado, dio un paso adelante y se quitó la gorra raída. En la luz tenue brillaron los marcos finos de sus anteojos. Señora. Su voz era serena, educada, pero rebosante de un cansancio sordo. Déjenos dormir en la lofts del galpón hasta mañana. Salimos por indulto, no tenemos a dónde ir. No le haremos daño, le doy mi palabra. Carmela apretó los labios. Vivía en la zona más apartada del pueblo. Justo detrás de su cerco ladeado comenzaba el bosque tupido. Frente a ella había 3 hombres adultos, golpeados por la vida. El Estado los había soltado de la penitenciaría y los había dejado en los caminos sin dinero ni derechos. Debería haberlos echado, gritarles que se largaran por las buenas, amenazarlos con un perro que jamás había tenido. Desvió la mirada hacia el segundo. Estaba un poco más atrás. De hombros anchos. Fornido. Miraba de soslayo. Con ojos pesados y penetrantes. Y tenía la nariz rota. El tercero ni siquiera levantaba la cabeza, con la vista clavada en el suelo y los hombros hundidos bajo el peso de la culpa. Ella dudó. De pronto, la memoria le arrojó una imagen de su pasado lejano. Una fría tarde de mayo. Tenía 10 años. Se acurrucaba contra un cerco ajeno y helado, escondiendo los pies descalzos bajo una falda rota. Era una huérfana, a nadie le importaba en todo el mundo, sobrevivía de la caridad ajena. Ellos están peor que yo, pensó Carmela, sintiendo cómo se le encogía el estómago por la angustia. Yo al menos tengo un techo, aunque esté lleno de goteras. A mi propio hermano lo eduqué, lo saqué adelante. Y ahora ni se asoma por mi casucha. Corrió el pesado pestillo de metal. La tranca rechinó, dejando pasar a los visitantes nocturnos. Vayan al galpón, soltó secamente.
sin entrar en detalles. Los tres se deslizaron en silencio. Uno tras otro. Hacia el patio. Carmela volvió a la casa. Le sacó una pesada olla de fierro con papas cocidas del día anterior y un jarro de agua. Lo dejó todo sobre un tocón de madera y luego se encerró en la casucha, echando doble llave a la puerta. Ella no sabía que su llegada no había sido un secreto. Doña Eliana, la cartera del pueblo, volvía tarde de Puerto Varas, empujando su pesada bicicleta por la huella de barro seco. Vio como tres figuras masculinas en ropa de presidiarios se desviaban hacia la casa de la solterona. En aquellos años, los forasteros en el pueblo significaban solo una cosa: desgracia. Eliana tiró la bicicleta junto a un cerco ajeno y corrió directo a la gran y arreglada casa de don Eusebio. Eusebio dormía. Eliana golpeó los marcos tallados de las ventanas con tanta fuerza que los vidrios temblaron. Eusebio, levántate. A la casa de la Carmela se metieron tres delincuentes. Eusebio salió al corredor, poniéndose la chaqueta a la rápida. Su rostro carnoso enrojeció deprisa. Era un parcelero acomodado, acostumbrado a tener al pueblo comiendo de su mano. Criminales en su territorio significaban una amenaza directa a su vida tranquila. Desde el pasillo se asomó su esposa, doña Marta, envolviéndose asustada en un chal. ¿A la casa de la Carmela se fueron? Eusebio escupió al suelo y agarró una horqueta apoyada en la pared del granero. Van a matar a la tonta y después se van a meter acá a robarnos las cosas. Corre por las casas, Eliana, levanta a los hombres. El pueblo se alzó rápidamente, obedeciendo al instinto de rebaño y al miedo. Sonaron los pestillos, los perros guardianes comenzaron a ladrar furiosos en los patios. Los hombres salían de sus casas con rostros sombríos, empuñando hachas y palos pesados. Y ahora estaban allí, frente a su portón, una turba exigiendo justicia por mano propia. El mango de la horqueta volvió a golpear sordamente las tablas del cerco. Carmela. Hazte a un lado. La voz de Eusebio se imponía sobre el murmullo de la multitud. Abre el portón. Nosotros mismos los entregaremos a los carabineros antes de que te degüellen. Carmela bajó la mirada hacia sus manos, sus dedos temblaban levemente. Suspiró profundo, se acercó a la pared y tomó una pesada pala de madera con la que en invierno despejaba la nieve. El grueso mango, pulido por el uso, se acomodó con familiaridad en sus palmas callosas. El miedo que hasta hace un minuto le oprimía el pecho, desapareció. En su lugar entró una rabia fría y desesperada. Empujó la puerta de entrada y salió al corredor. Las viejas tablas crujieron prolongadamente bajo sus pies. El patio estaba iluminado por la luz amarilla y temblorosa de los faroles que los hombres sostenían sobre sus cabezas. Detrás del portón se amontonaban decenas de vecinos. Todos tenían rostros sudorosos, tensos, contraídos por la agresividad. ¿A qué vinieron?, preguntó Carmela. Su voz sonó inesperadamente firme, sin un solo temblor. ¿Estás loca, mujer?, rugió Eusebio, dando un paso hacia el cerco y sacudiendo la horqueta. ¿A quién dejaste entrar a tu casa? Son expresidiarios. Te van a cortar el cuello en la noche por un pedazo de pan. Abre, los vamos a amarrar. Carmela bajó un peldaño. Miraba los rostros de sus vecinos, de esas mismas personas con las que había vivido codo a codo toda su vida, aquellos que la habían mirado con indiferencia durante los largos inviernos. ¿Y desde cuándo empezaron a preocuparse por mí?, preguntó, pronunciando cada palabra lentamente. La turba enmudeció por un segundo. Alguien tosió con inseguridad en la parte de atrás. A mí, a una huérfana, toda la vida me sacaron en cara un pedazo de pan. La voz de Carmela empezó a cobrar fuerza. Resonaba, esparciéndose por el patio sumido en el silencio. Cuando hay que echar leña en invierno y romperse la espalda, ahí estoy sola. Cuando hay que arreglar el techo con goteras, ahí ninguno tiene tiempo. Ninguno de ustedes, santurrones, me preguntó ni una sola vez si tenía un palo para prender la estufa, o si me había muerto de hambre ahí adentro.
pero a la hora de juzgar a gente ajena. Ahí sí que vienen todos corriendo, par de héroes. Pero si tú no tienes nada que te roben, Carmela. Gritó alguien desde la multitud. Teme por tu propia vida, tonta. Y mi vida solo me pertenece a mí. Cortó ella tajantemente. Nunca se metieron en ella, y ahora tampoco se metan. Eusebio parpadeó, desconcertado por tal arremetida. Estaba acostumbrado a ver a Carmela como una trabajadora silenciosa y sumisa, que siempre bajaba la mirada. Carmela, no entiendes. Empezó a decir, cambiando el tono. Ella no lo dejó terminar. Bajó al suelo de tierra, se acercó hasta quedar pegada al portón y golpeó con fuerza el mango de la pala contra la tierra dura. El sonido fue pesado, contundente, como el punto final en una sentencia. Mientras estén en mi patio, son mis invitados. Yo los dejé entrar. Carmela levantó la cabeza. Sus ojos miraban directo a Eusebio. El primero que cruce este portón. Juro por Dios que doy mi vida, pero del patio no salen. Carguen con el pecado, desgraciados. Vamos, péguenle a una huérfana. No sería la primera vez que se tiran en patota contra una sola. En el galpón, en la oscuridad impenetrable que olía a heno rancio y polvo, estaban los tres. Pedro, aquel hombre fornido de la nariz rota, apretaba en el bolsillo un trozo de fierro afilado. Cuando afuera comenzó el alboroto, se había puesto en guardia, preparándose para pelear por su vida. Toda su existencia, desde los hogares de menores, los traslados y las cárceles, le había enseñado una sola regla: cada uno se salva solo. Estaba seguro de que la dueña de casa los entregaría a la primera oportunidad, que saldría corriendo, gritando por toda la calle, abriría el portón y los apuntaría con el dedo. Pero ahora escuchaba esa voz de mujer, clara y desesperada, defendiéndolos de una turba enfurecida, y sus dedos se fueron soltando lentamente. El cuchillo hechizo se resbaló de su mano y cayó sin ruido sobre la paja. Pedro tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo se desmoronaba su visión habitual del mundo. A su lado, Manuel respiraba entrecortadamente. El exconscripto se había apoyado de espaldas contra la pared de madera, cerrando los ojos. Escuchaba como una mujer solitaria se preparaba para dar la pelea por tres desconocidos. No había visto semejante valentía desde la época en que estuvo destinado en la frontera. Don Ernesto, el ex ingeniero jefe, se acomodó los anteojos en el puente de la nariz. Miraba en silencio por la rendija entre las tablas a esa frágil figura envuelta en un chal oscuro, que les bloqueaba el camino al linchamiento. Ninguno de los hombres pronunció una palabra, pero en ese minuto comprendieron algo: esa mujer se había puesto entre ellos y la desgracia, y esa deuda no la olvidarían jamás. Detrás del cerco quedó suspendida una pausa densa y pesada. Los lugareños cambiaban el peso de un pie al otro, esquivando las miradas. Nadie se atrevió a levantarle la mano a la huérfana que estaba frente a ellos empuñando una pala, dispuesta a pelear a muerte. Una cosa era perseguir a reos fugitivos, y otra muy distinta era echarle abajo el portón a una mujer sola. Vete al diablo, entonces. Escupió Eusebio con rabia, bajando la horqueta. Muérete sola, si es que llegas viva a mañana. Vamos, vecinos, no hay nada más que hacer aquí. La turba comenzó a dispersarse lenta y de mala gana. La luz de los faroles se alejó flotando calle abajo. Las voces se apagaron a lo lejos. Carmela esperó hasta que los pasos se desvanecieron por completo en la noche. Solo entonces bajó la pala. La herramienta se le cayó de las manos. De pronto, sus piernas se volvieron pesadas, inmanejables, y un sudor frío le brotó entre los omóplatos. Se dio la vuelta lentamente, caminó hasta el corredor y se dejó caer con pesadez en el peldaño superior. Se quedó sentada en la oscuridad de la noche de verano, abrazándose los hombros y escuchando cómo la sangre le latía fuerte y rápido en las sienes. La noche recién comenzaba. Carmela abrió los ojos y de inmediato se sentó en la cama. Un sol alto y brillante pegaba contra la ventana. El día había comenzado hacía rato. Se había quedado dormida. Por primera vez en muchos años, su reloj interno había fallado. La adrenalina de la noche le había robado todas las fuerzas y de madrugada había caído en un sueño profundo y pesado. Por su cabeza pasó un pensamiento terrible:
me robaron. Saltó de la cama, poniéndose su vestido de diario sobre la marcha. Su mirada voló hacia la cómoda, los cajones estaban cerrados. En el pasillo, el baúl con la ropa de invierno seguía en su lugar. Carmela agarró el fierro de atizar que estaba junto a la cocina a leña y empujó la puerta principal. En el patio se escuchaba un crujido seco y rítmico. Carmela se quedó paralizada en el corredor, bajando lentamente el fierro. Nadie había huido. El patio se había transformado, como si hubiera estado trabajando una cuadrilla entera. Manuel, que se había quitado la casaca y estaba solo con una camisa descolorida, cortaba leña. Junto al cerco había una montaña de enormes y nudosos troncos de roble y coigüe, con los que Carmela había estado lidiando desde la primavera. Sus fuerzas solo le daban para ramas delgadas. Manuel no golpeaba al azar. Trabajaba con cálculo, con una precisión aterradora, clavando la pesada hacha en los puntos más vulnerables de la madera. Los troncos se partían con un crujido en leños perfectos. Sobre su cabeza sonó un chirrido. Carmela levantó la vista. Pedro, agarrándose con agilidad y costumbre a las vigas podridas, caminaba sobre el techo inclinado del viejo galpón. Arrancaba las tejuelas podridas con un diablito y, rápidamente, con golpes rítmicos de martillo, clavaba tablas nuevas que había encontrado en el rincón más alejado del patio. En el portón trabajaba don Ernesto. Con la ayuda de una cuerda gruesa y una estaca de madera, enderezaba un poste ladeado del cerco que amenazaba con caerse desde el otoño pasado. Todo esto ocurría en absoluto silencio. Sin gritos, sin pausas para fumar, sin apuro. Los hombres trabajaban con esa entrega sorda y sombría con la que la gente suele pagar una deuda pesada. Carmela apoyó el fierro contra la pared. La vergüenza por sus pensamientos matutinos se mezcló con un sentimiento desconocido, olvidado hace mucho tiempo, la sensación de que en la casa había un respaldo masculino. Se dio la vuelta en silencio y se fue a la cocina. Al mediodía, sobre la mesa de madera humeaba una enorme olla. Carmela sirvió unos porotos con riendas espesos y contundentes, cortó rebanadas gruesas de pan amasado, salió al corredor y llamó brevemente, a la mesa. Se lavaron las manos en el lavadero de afuera. Carmela observaba por la ventana. Pedro se frotaba las palmas con fiereza, quitándose el polvo incrustado. En su mano izquierda le faltaban 2 dedos, pero se las arreglaba con el trozo de jabón con la misma destreza que con el martillo. En la mesa comieron en silencio, sin ansias, sin masticar ruidosamente, sino con un profundo y casi religioso respeto por la comida caliente. No partían el pan, lo cortaban con cuidado, recogiendo hasta las migas. Ernesto terminó primero. Se limpió los labios con el dorso de la mano, apartó el plato hondo de lata y miró a Carmela. Su rostro pálido y ascético seguía serio. Señora Carmen Rosa. La voz de Ernesto sonó baja, pero llenó toda la cocina. Ayer usted nos salvó la vida. Si no fuera por usted, los vecinos nos habrían matado a palos. Carmela estaba sentada frente a él, con las manos juntas sobre el regazo. Guardó silencio, esperando a que continuara. No tenemos a dónde ir, Ernesto se ajustó los anteojos de vidrio trizado. Sin un papel de residencia no nos dan trabajo en la ciudad, y sin trabajo no nos dan residencia. Es un círculo vicioso. Déjenos quedarnos, somos trabajadores, tenemos manos. Le ayudaremos con las cosas de la casa. No tiene que pagarnos. Trabajaremos por la comida y un lugar en el galpón. Manuel dejó de masticar. Pedro bajó la cuchara y miró a Carmela por debajo de las cejas, esperando un rechazo. Carmela los recorrió con una mirada larga y pesada. Los pensamientos daban vueltas rápidas en su cabeza. 3 expresidiarios en la casa. El pueblo se la iba a comer viva. Las vecinas la maldecirían. Pero recordó los leños parejitos en el patio y el techo nuevo del galpón. Enderezó la espalda. Su voz sonó dura, con autoridad de dueña de casa: escuchen mis reglas. Las voy a decir una sola vez. Los hombres se enderezaron. Primera, no aguanto a los borrachos. Si veo a alguno tomado, o si le siento apenas olor a chicha o aguardiente, lo echo del patio en el mismo minuto. Segunda, en mi casa no se roba. No me sacan ni un clavo oxidado sin pedir permiso.
Tercera, no soy su madre, ni su mujer, ni su lavandera. Sus calzoncillos y camisas se los lavan ustedes, la loza que ensucien la lavan ustedes. Mi palabra en esta casa es ley. Si les digo que se vayan, agarran sus cosas y se van en silencio, sin resentimientos. ¿Están de acuerdo? Ernesto asintió de inmediato. Manuel inclinó la cabeza lentamente. Pedro soltó una especie de gruñido. Pero también murmuró un breve, sí. El trato estaba sellado. A media tarde, el portón volvió a chirriar. Al patio entró con paso firme y autoritario el sargento Tapia de Carabineros. Llevaba puesta su gorra institucional. En las manos apretaba una gastada carpeta de cuero. El sargento olía a tabaco barato y a autoridad pública. Buenas, Carmela, lanzó, sin saludar a los hombres que de inmediato dejaron de trabajar. Supe que metiste allegados. Los dejé entrar, sargento. Necesito trabajadores, respondió Carmela con calma, limpiándose las manos en el delantal. Trabajadores. Tapia esbozó una sonrisa torcida. Los documentos sobre la mesa. Los tres. Ernesto se acercó primero. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un papel doblado y se lo entregó al sargento con 2 dedos. Manuel entregó su certificado sin mirarlo a la cara. Pedro se acercó al último. Tiró descuidadamente el papel sobre un tocón de madera y se dio vuelta, escupiendo en el pasto. El sargento revisó los papeles un buen rato, moviendo los labios. Se detuvo en el documento de Pedro. Sus cejas se arquearon hacia arriba. Tapia cerró la carpeta de golpe, se acercó a Carmela y la agarró bruscamente por el codo, llevándola hacia el corredor. ¿Te volviste loca, mujer? Susurró Tapia con rabia, inclinándose hacia ella. Bajó la voz, pero en el silencio del patio sus palabras se escucharon claritas. ¿Siquiera leíste a quienes metiste a tu casa? Este tuerto. Hizo un gesto con la cabeza hacia Pedro. Es reo rematado. Tiene un prontuario de 3 condenas, no sale de la penitenciaría. Le faltan 2 dedos. En la noche te va a estrangular por un tarro de conservas y te va a desarmar la casa entera. Échalos mientras sigas viva. Carmela zafó su codo del agarre del carabinero. No quiso hablar en susurros. Dio un paso hacia atrás, para que su voz resonara en todo el patio. Sus papelitos, sargento, a mí no me mandan, dijo en voz alta, mirándolo a los ojos. Usted no me va a picar la leña ni a arreglar el cerco con sus papelitos. Yo no leo certificados, yo juzgo por las manos, y las manos de ellos están llenas de callos. Desvió la mirada hacia Pedro. Él permanecía inmóvil, pero los músculos de su mandíbula se tensaban rítmicamente. Ya les dije mis reglas, continuó Carmela, volviéndose hacia Tapia. Mientras trabajen honradamente, aquí vivirán. Y ahora váyase con Dios, sargento, que tenemos mucho trabajo. Tapia se puso rojo. Le metió los papeles a la fuerza a Ernesto en las manos. Soltó una grosería entre dientes y caminó hacia el portón. Mírate bien. Carmela, lanzó por encima del hombro. Cuando te llegue la desgracia. No vayas a gritar. Yo te lo advertí. El portón se cerró de un golpe. En el patio quedó un silencio absoluto. Pedro giró lentamente la cabeza y miró a Carmela. En todos sus 40 años de vida, pasados entre centros del Sename, celdas de castigo y cárceles de alta seguridad, nadie, nunca, lo había defendido frente a la policía. En su mundo, la gente siempre traicionaba primero para salvar su propio pellejo. Pedro no dijo nada. Simplemente recogió el martillo del suelo y caminó hacia el galpón. Pero en su andar pesado y encorvado, algo había cambiado imperceptiblemente. 3 días después, a Carmela se le acabó la sal. Se amarró un pañuelo limpio a la cabeza, tomó una bolsa de tela y caminó por el pueblo hacia el almacén. El aislamiento comenzó de inmediato. Las vecinas, que lavaban ropa en el lavadero público, se callaron a la vez apenas la vieron aparecer y le dieron la espalda.
Don Eusebio, que estaba arreglando una carreta, escupió al suelo ostentosamente justo cuando ella pasaba por su lado. El pueblo no perdonaba a quienes iban en contra del miedo colectivo. Carmela empujó la pesada puerta de la pulpería. Tintineó la campanilla. Adentro olía fuertemente a jabón gringo, a pescado salado y a tablas húmedas. En el mostrador se agolpaban 5 mujeres. Había un griterío enorme, discutían sobre la llegada del camión de provisiones al pueblo vecino. En cuanto Carmela cruzó el umbral, las conversaciones se cortaron de golpe, como si alguien hubiera tijereteado un hilo invisible. Las mujeres se apartaron, formando un espacio vacío alrededor de ella. Las miradas eran espinudas, pesadas. Carmela no agachó la cabeza. Caminó en silencio hasta el final de la fila y se quedó parada, cruzando las manos sobre el vientre. Detrás del mostrador estaba la Gladys, la almacenera, una mujer corpulenta, de mejillas rojas y labios pintados. Miró a Carmela, resopló y desvió la vista hacia la mujer que estaba detrás. ¿Tú qué vas a llevar, señora Juanita? ¿Fósforos?, preguntó la Gladys en voz alta, saltándose la fila. Carmela no dijo nada. Se quedó esperando. La Gladys despachó a doña Juanita, y luego, lenta y a propósito, se puso a contar las monedas de la caja y a reacomodar unas bolsas de papel con dulces. Finalmente, cuando ya era imposible seguir alargándolo, se puso las manos en las caderas y miró a Carmela con desafío. Bueno, ¿y qué estás esperando? 1 kilo de sal, Gladys, respondió Carmela con voz monótona, sacando del bolsillo unos billetes arrugados. La Gladys agarró bruscamente una pala de metal, sacó sal del saco haciendo mucho ruido y la tiró sobre la balanza. La aguja tembló. La vendedora enrolló sin cuidado un cucurucho de papel de estraza y lo tiró sobre el mostrador, de modo que parte de la sal se derramó sobre la madera. Carmela puso la plata en el platillo de vidrio. La Gladys tomó los billetes, sacó de la caja de madera un puñado de monedas de 100 y de 50 pesos para el vuelto. Miró a Carmela directo a los ojos. En sus labios se dibujó una mueca de desprecio malicioso. En vez de dejar las monedas en el platillo, la Gladys abrió los dedos justo fuera del borde del mostrador. Las monedas chocaron con un tintineo contra la madera y salieron volando por el piso sucio, pisoteado por las botas de goma. «Recógelas», escupió la Gladys. Defensora de criminales. Cama de reos. En el almacén se instaló un silencio de muerte. Las mujeres contuvieron la respiración. Todas esperaban que Carmela estallara, que se le tirara encima a la Gladys o que, por el contrario, se tapara la cara con las manos y saliera corriendo a la calle llorando. Eso era lo que el pueblo quería, quebrarla, obligarla a admitir que estaba equivocada. Carmela se quedó inmóvil. Su rostro palideció, sus facciones se afilaron, pero sus labios no temblaron. Lentamente, sin dejar de mirar a la Gladys a los ojos, apoyó la bolsa en el mostrador. Luego, dobló las rodillas. Se puso en cuclillas, manteniendo la espalda perfectamente recta. Sus movimientos eran pausados, precisos. Estiró la mano y recogió la primera moneda de un charco sucio, la limpió con los dedos y se la guardó en el bolsillo. Luego la segunda, la tercera. La tensión en el almacén se volvió asfixiante. A las mujeres, de pronto, les dio mala espina aquel proceso lento y cargado de una dignidad abrumadora. El orgullo de Carmela, con el que juntaba esos pesos del suelo asqueroso, resultó más aterrador que cualquier ataque de histeria. No se humilló. Demostró que la mugre de ellas no se le pegaba. Carmela se levantó. Sus articulaciones crujieron levemente. Tomó el cucurucho de sal del mostrador y lo metió en su bolsa. Miró a la Gladys con una mirada larga y sin pestañear. En esa mirada no había rabia. Había un desprecio tan frío y helado, que a la vendedora le tembló involuntariamente la mejilla y tuvo que desviar la vista hacia un lado. «Que tengas buena salud, Gladys», dijo Carmela en voz baja, pero clarita. Se dio media vuelta y caminó hacia la salida. La campanilla tintineó y la puerta se cerró tras ella. En la pulpería reinó un silencio pesado y sordo por mucho rato. El verdadero invierno cayó sobre Cochamó a finales de julio, de golpe, sin largas transiciones del barro a la escarcha.
Cayó una helada tan brutal que los pájaros se congelaban en pleno vuelo. Los árboles en el bosque detrás de la casa crujían fuertemente por el frío despiadado. Los hombres se habían ido temprano en la mañana a una hijuela lejana a buscar leña. Manuel había arreglado con un parcelero traer un carretón de madera seca a cambio de ayudar a despejar un derrumbe. Carmela se había quedado sola cuidando la casa. El agua en el tambor de la cocina se había congelado hasta el fondo durante la noche. Carmela se puso un viejo chaquetón forrado, se amarró un chal de lana a la cabeza, agarró 2 baldes de madera con un yugo y se fue hacia el río. La escarcha bajo las botas de goma crujía tan fuerte y seco que el sonido retumbaba en los oídos. El aire punzante le quemaba la garganta en cada respiro. La orilla del río estaba cubierta por una gruesa capa de hielo. Carmela tomó un pesado chuzo de fierro que algún vecino había dejado por ahí y empezó a golpear con fuerza la superficie gris. El hielo no cedía fácilmente. Golpeó otra vez, poniendo todo el peso de su cuerpo. De pronto, el borde del bloque de hielo sobre el que estaba parada se partió con un crujido sordo y se hundió. La pierna derecha se hundió instantáneamente en el agua oscura y espantosamente helada. Carmela soltó un quejido, soltó el chuzo por instinto y cayó de lado, rodando hacia el hielo firme. El agua se le metió en la bota de goma hasta la rodilla. El peso del agua tiró de su pierna hacia abajo de inmediato, y la extremidad se acalambró al instante por el frío penetrante. Logró levantarse a duras penas, botó el agua del balde, se colgó el yugo al hombro y caminó hacia la casa. Caminar era una tortura. 100 pasos más allá, la bota mojada se congeló y se convirtió en un bloque rígido. La pierna se le entumeció, dejándole de flexionar. Carmela llegó hasta el portón arrastrando la pierna, respirando con dificultad y sintiendo como un sudor frío le corría por la espalda, entre los omóplatos. Para la tarde, la empezó a sacudir un temblor grueso e incontrolable. Cuando los hombres volvieron con la carreta llena de leña, Carmela ya no podía levantarse de la cama para calentarles la comida. Su cara se había llenado de manchas rojas, tenía los labios resecos y partidos. La respiración se le había vuelto corta, con un ronquido pesado al exhalar. La casucha se llenó rápidamente de una tensa preocupación masculina. Manuel, sin sacarse la casaca, corrió hacia la cocina a leña y empezó a llenarla rabiosamente con troncos de roble, para expulsar el frío húmedo de los rincones. Ernesto calentaba agua y buscaba en las repisas algún toronjil o flor de tilo seca. Le daba de beber a Carmela con una cuchara, sosteniéndola con cuidado por los hombros, pero la agüita caliente no le daba alivio. La fiebre solo seguía subiendo. Para la noche, Carmela empezó a delirar. La pulmonía, rápida e implacable, se apoderaba de su cuerpo. Al tercer día, la enfermedad llegó a su límite. Carmela abrió los ojos. La realidad volvía lentamente, a pedazos. En la boca tenía un sabor amargo y seco. Cada vez que respiraba sentía un dolor sordo y punzante en el pecho. Giró la cabeza en la almohada. En la habitación reinaba una densa penumbra. La estufa se había apagado hacía rato. Por la rendija de la puerta de fierro solo se colaba una luz débil y agonizante de las brasas rojas. Estaba todo silencioso, un silencio absolutamente sepulcral. No crujían las tablas del piso, no tintineaba la loza, no se escuchaba la respiración pesada de los hombres ni la tos de Pedro, que normalmente dormía con el sueño liviano de un perro de campo. Carmela intentó levantarse apoyándose en los codos, pero sus brazos no le respondieron, sus músculos parecían de algodón. Ernesto. Intentó llamar, pero de su garganta solo salió un susurro seco. Manuel. Nadie contestó. En la débil luz de las brasas, vio que la puerta del pasillo estaba entreabierta, entraba una corriente de aire helado. En el clavo de la entrada no estaba colgando la chaqueta de Ernesto. Tampoco estaba la vieja casaca de Pedro. En su mente enferma y afiebrada, un pensamiento brilló de forma clara e inconfundible. Se habían ido. Habían armado sus maletas de cartón, se habían llevado lo que quedaba de comida, el pan, quizás hasta las hachas, y se habían largado en medio de la noche. Se asustaron y arrancaron, dejándola sola.
Entendieron que la dueña de casa ya no se iba a levantar. El pueblo tenía razón. El sargento Tapia tenía razón. Eusebio tenía razón. La fiebre volvió a envolverla como una ola ardiente, provocándole lágrimas. Le corrieron por las sienes, empapando la almohada. Eran lágrimas no por el dolor físico, sino por una profunda y negra desesperación. Ya está, hasta aquí nomás llegué, pensó Carmela. El pecho se le apretó dolorosamente. Me dejaron botada. Me estoy muriendo como un perro detrás de un cerco. Una huérfana que no le sirve a nadie. Toda la vida limpiando pisos ajenos, cuidando rincones prestados. A mi propio hermano, el Víctor. Lo crié dándole la comida en la boca mientras yo pasaba hambre. ¿Y a dónde está ahora? En Santiago, en una oficina calientita. Y yo aquí. Me voy a morir ahora en esta casucha helada. Y no tengo a nadie ni para que me pase un vaso de agua. Los vecinos van a venir nomás cuando los perros empiecen a aullar. La lástima por sí misma, que se había prohibido sentir durante toda su vida, ahora la inundaba por completo. Cerró los ojos, dispuesta a dejarse caer en ese hoyo oscuro del que ya no se vuelve. No le quedaban fuerzas para aferrarse a la vida. Un estruendo le golpeó los oídos con tanta brusquedad que Carmela pegó un brinco. La puerta del pasillo se abrió de par en par, con un crujido enorme, golpeando la manilla contra la pared. En la pieza irrumpió una densa nube de vapor blanco y helado. Alguien cayó pesadamente de rodillas, con un golpe sordo, justo en el umbral de la puerta. Se escuchó una tos ronca y desgarradora. Carmela despegó los párpados a duras penas. En el suelo, apoyándose con las manos en las tablas, estaba Pedro. No parecía un ser humano, más bien era un montículo de nieve con vida. Sus cejas y pestañas estaban cubiertas por una gruesa costra de hielo. La nariz y las mejillas estaban de un color blanco espantoso, congeladas. Tragaba aire con la boca abierta, respirando con un ronquido pesado. Detrás de él entró tambaleándose el viejo médico de la posta rural, con su gastado maletín negro. El viejo apenas se tenía en pie, su abrigo estaba congelado por todos lados. Y enseguida, desde el pasillo, apareció Manuel. Traía en los brazos una enorme cantidad de leña picada, que le llegaba hasta la barbilla. No se había escapado. Había estado echando leña en el patio para que la estufa no se apagara. Ernesto dio un paso desde la habitación contigua. Llevaba en las manos una lámpara a parafina y una toalla limpia. Tampoco se había ido, estaba haciendo guardia en la pieza de al lado. Carmela los miró. Y en su conciencia nublada la verdad empezó a aclararse. Nadie la había abandonado. El último en entrar a la casa fue el sargento Tapia. Llevaba puesto un grueso chaquetón institucional. Tenía la cara colorada por el frío. El sargento se detuvo en el umbral, mirando a Pedro, que intentaba ponerse de pie pero no le respondían los músculos. El carabinero se sacó la gorra, se limpió el sudor de la frente y miró a Ernesto. Caminó 15 kilómetros por la nieve virgen. La voz de Tapia sonaba sorda, con un asombro genuino. Hizo un gesto hacia Pedro. Con la nieve hasta la cintura hasta llegar a Puerto Varas, de noche, y con la tormenta encima. Me lo topé cerca de la tenencia. Traía al doctor a cuestas entre medio de los ventisqueros. Un milagro que no se haya muerto en el camino. El médico, sin perder el tiempo en charlas, tiró su abrigo congelado al piso, se acercó al lavadero y empezó a frotarse las manos frenéticamente para entrar en calor. Ernesto se acercó al sargento. Su rostro seguía tranquilo, pero en sus ojos había una determinación inquebrantable. No solo caminó hasta la ciudad, sargento, dijo Ernesto despacio, pero asegurándose de que todos lo escucharan. En la farmacia no quedaba penicilina, y solo la daban con receta retenida. Pedro le entregó al boticario su medallita de plata. Tapia frunció el ceño. ¿Qué medallita?
La de su madre, respondió Ernesto. Lo único que tenía. Lo que guardó desde los 7 años, pasando por los hogares de menores, los traslados y 3 cárceles distintas. Nunca la apostó jugando cartas, ni la cambió por pan en los tiempos de hambre. Pero la entregó sin pensarlo para conseguirle los remedios a ella. Pedro por fin logró sentarse en la banca junto a la puerta. No miraba a Carmela. Se estaba arrancando de los pies las botas congeladas, escondiendo su cara quemada por el frío. Un ladrón y reo rematado, que nunca había confiado en nadie en toda su vida, había entregado su mayor reliquia sagrada por una mujer que simplemente había creído en su palabra. El médico se acercó a la cama, los seguros del maletín chasquearon, y el aire se llenó de olor a alcohol y a hospital. La aguja se hundió en el músculo. Carmela yacía inmóvil. El medicamento aún no empezaba a hacer efecto, pero el peso en el pecho que la había torturado todos esos días, al fin retrocedió. Manuel tiró la leña junto a la estufa, se limpió las manos en los pantalones y se acercó a la cama. No hizo alboroto. El exconscripto se sentó pesadamente en un piso de madera al lado de Carmela. Estiró el brazo y le puso su mano inmensa, dura y áspera por los callos, sobre la frente ardiente. En ese contacto no había delicadeza, pero había un respaldo tan firme y sobrehumano, que Carmela exhaló un suspiro ahogado. La libramos, señora Carmen Rosa, dijo Manuel, con su tono parejo de siempre. No tenga miedo, ahora no la vamos a soltar. Hay que seguir viviendo. Carmela giró lentamente la cabeza hacia la pared de madera. Le temblaron los labios. Apretó fuerte los ojos, y por sus mejillas rodaron lágrimas rápidas y calientes que cayeron directo en la funda descolorida de la almohada. Pero estas ya eran otro tipo de lágrimas. Por primera vez tras 20 años duros y solitarios, pasados a la defensiva contra el mundo entero, lloraba de una felicidad absoluta e increíble. Ya no era una huérfana. El portón fue sacudido con tal fuerza que las bisagras oxidadas chirriaron de forma larga y quejumbrosa. Don Eusebio irrumpió en el patio, pisando fuerte y hundiendo las botas en el barro húmedo de septiembre. El rostro del vecino estaba lleno de manchas rojas e irregulares. La pera le tiritaba de pura rabia. ¿Dónde están mis aves? Lanzó el grito antes de llegar al corredor. Pedro, que estaba sentado sobre un tocón de madera con un cepillo de carpintero en las manos, levantó lentamente la cabeza. Sopló la viruta de sus dedos mutilados, pero no se movió de su sitio. Un gallo pinto y 2 gallinas me desaparecieron. Seguía gritando Eusebio, apuntando con su dedo gordo hacia Pedro. Fueron estos mancos tuyos los que me las robaron en la noche. Reo maldito. Ladrón. Llama a los carabineros, Carmela. Yo mismo los voy a desenmascarar ahora mismo. La puerta de la casa se abrió de golpe. Carmela salió al corredor, secándose las manos mojadas en el delantal de lino. Bajó los peldaños y se paró justo entre Pedro y el vecino enfurecido. No te atrevas a pegar gritos en mi patio. La voz de Carmela era grave, dura, sin una gota de miedo. ¿Acaso lo pillaste con las manos en la masa para andar tratando de ladrón a un hombre? ¿Y a quién más voy a pillar? Escupió Eusebio, salpicando saliva. Todo el pueblo sabe a quienes tienes viviendo aquí. Solo a un delincuente se le ocurre echarle mano a las cosas ajenas. Ándate para tu casa, Eusebio. Carmela dio un paso hacia él, obligando al vecino a retroceder. Búscalas bien. Mañana vas a pillar a tus aves metidas debajo de tu propio granero o caídas en algún foso. Y yo te voy a exigir que me pidas disculpas. Ándate, te dije. Eusebio soltó una maldición horrible. Hizo un ademán con la mano y se largó caminando rápido, cerrando el portón de un portazo. Pedro seguía sentado en el tocón. Miraba el cepillo en sus manos. Su rostro no expresaba nada. Solo los músculos de la mandíbula se abultaban bajo la piel. 3 días después, la cartera, doña Eliana, esparció la noticia por todo el pueblo. Las gallinas de Eusebio habían aparecido, se habían caído en un viejo foso ciego detrás de la lechería. No pudieron salir y ahí se habían quedado. Eusebio las sacó vivas,
pero nunca fue al patio de Carmela a pedir disculpas. Hizo como si nada hubiera pasado. Esa misma tarde, Carmela salió al patio. Pedro afilaba una guadaña, preparándose para el corte de pasto que se venía con el calor. El chirrido de la piedra de afilar contra el metal era rítmico y monótono. «No vino Eusebio», dijo brevemente Carmela, deteniéndose a su lado. Pedro dejó de afilar. Pasó el dedo pulgar por el filo para comprobar qué tan cortante estaba y esbozó una sonrisa torcida, sin alegría. «Ya estoy acostumbrado, señora Carmela», no esperaba otra cosa. La miró de abajo hacia arriba, con esa mirada suya, pesada y ceñuda. «Nosotros llevamos una marca en la frente. Aunque uno se saque la mugre trabajando, aunque uno apague con sus propias manos el incendio ajeno. Siempre vamos a ser ladrones para ellos». Volvió a agarrar la piedra de afilar. El metal rechinó, ahogando cualquier otra palabra. Carmela se quedó parada un minuto más y volvió a entrar a la casa en silencio. El verdadero calor llegó en enero. La tierra se secó, se cubrió de una espesa capa de pasto verde y florecieron las lilas y los ciruelos. El ruido de un motor rompió la habitual tranquilidad campestre cerca del mediodía. Hasta el cerco ladeado de Carmela, levantando una nube de polvo, llegó un impecable y brillante Peugeot 504 color crema. En Cochamó, autos como ese se veían con suerte cuando venía alguna autoridad desde Puerto Montt. En el patio había mucho movimiento. Ernesto arreglaba unos aperos viejos, Manuel traía agua desde la noria y Pedro parchaba los escalones del corredor. Los tres se detuvieron, mirando aquel lujo nunca antes visto. La manilla cromada hizo clic. Del auto bajó Víctor. Llevaba puesto un traje gris de rayas finas, camisa blanca y corbata. Rodeó el auto y le abrió la puerta del copiloto a su esposa. Detrás apareció Antonia. La mujer de ciudad vestía un elegante vestido de seda con estampado de flores de última moda. En los pies, zapatos tipo charol. Miró con asco los surcos profundos de la huella del camino, esquivó un montón de barro seco y arrugó su nariz empolvada al percibir el olor a guano y a serrín. Víctor empujó el portón. Pasó por el lado de los hombres que trabajaban sin siquiera hacer un gesto con la cabeza, como si frente a él no hubiese personas, sino herramientas viejas. Antonia caminaba tras él con pasitos cortos, levantándose la falda del vestido. Carmela los recibió en la cocina. Justo estaba amasando pan. Al ver a su hermano, se limpió las manos en el delantal e hizo un ademán de acercarse, pero Víctor no extendió los brazos para un abrazo. Se quedó de pie en medio de la estrecha cocina, rozando casi el techo bajo con la cabeza, y miró alrededor con un fastidio indisimulado. Antonia se acercó a un piso de madera recién fregado. Sacó de su cartera minúscula un pañuelito de encaje y, con evidente asco, usando solo 2 dedos, limpió el asiento antes de dignarse a sentarse. Carmela miraba ese pañuelito blanco, y en su interior comenzó a alzarse lentamente una ola fría y pesada. «Hola, Víctor», dijo ella, con voz serena. «¿Les sirvo un tecito?» «No estamos para tomar té, Carmela». Víctor tiró su elegante maletín de cuero sobre la mesa. «Te volviste completamente loca en tu vejez». Carmela bajó las manos lentamente. «¿De qué me hablas?» «De lo que ya sabes». Víctor alzó la voz. Su cara empezó a inyectarse de sangre espesa. «La gente de la municipalidad me escribió allá a Santiago. Armaste una guarida para delincuentes. Tienes a 3 expresidiarios viviendo en el patio. Me estás avergonzando frente a toda la región». Antonia apretó los labios con disgusto, abanicándose con la mano como si le faltara el aire. «El Víctor tiene razón, Carmen Rosa», pronunció Antonia, arrastrando las palabras con nerviosismo. «Mi papá es una persona importante en el gobierno. Si allá arriba se enteran de que la hermana de mi marido convive con delincuentes, al Víctor lo van a echar de la pega y lo van a dejar marcado para siempre. No necesitamos ese tipo de reputación». Víctor se puso a caminar por la estrecha cocina. «Hay que vender esta casa». Soltaba las palabras como machetazos, sin mirar a su hermana. «Se acabó. Te llevamos a Santiago, te encontramos una pieza en los barrios de las afueras, vas a vivir como la gente. Y a esos flaites los echas a patadas hoy mismo, no quiero que quede ni su olor aquí».
Carmela escuchaba a su hermano y ante sus ojos se levantaba el recuerdo del invierno. La cabaña a oscuras, muerta, el frío helado metiéndose bajo las mantas, el silbido del viento en el ducto de la estufa, y la total y absoluta certeza de que se moriría antes del amanecer. Recordó la cara congelada de Pedro, cuando cayó por la puerta con el doctor rural. Recordó la medallita de plata que entregó por sus remedios. Recordó la palma callosa y pesada de Manuel descansando sobre su frente afiebrada. En todo ese terrible invierno, aquel hermano a quien ella había criado, dándole hasta el último terrón de azúcar y miga de pan que había, no le había mandado ni una sola carta. Víctor se detuvo. Hizo chasquear los broches de su maletín. «Toma». Sacó un pedazo de tela enrollada y lo tiró sin cuidado sobre la mesa. La tela se desenrolló. Era un chal de lana viejo y descolorido, que en los bordes tenía unos flecos escasos y apelmazados. Estaba desteñido por los lavados, y tenía una manchita en una esquina. La Antonia hizo una limpieza de closet en la casa, lo iba a botar, pero decidí traértelo. Póntelo, que andas vestida como una pordiosera, da vergüenza que los vecinos te vean así. En la cocina quedó suspendida una tensión densa, vibrante. Olía a levadura por la masa del pan, al perfume barato de ciudad que usaba Antonia y al polvo del viejo chal. Carmela miró ese trapo tirado sobre su mesa limpia. Luego desvió la vista hacia Víctor. Su cara se petrificó. Las arrugas alrededor de su boca se marcaron con fuerza. Sus ojos parecían dos pozos oscuros e impenetrables. No se puso a gritar. Su voz sonó fría, distante. Y en aquella calma había tanta fuerza, que Víctor retrocedió un paso sin querer. «La casa está a mi nombre», pronunció Carmela. «No voy a vender nada». «Es que tú no entiendes». Empezó Víctor. «Cállate». Lo cortó ella con tanta brusquedad, que Antonia dio un respingo en su taburete. «La familia, Víctor. No son los que tienen la misma sangre. La sangre es pura agua. No vale de nada si la persona no tiene alma adentro. La familia son los que en medio de la tormenta corrieron 15 kilómetros con la nieve hasta el pecho a buscar a un médico. Los que dieron lo único valioso que tenían para que yo no me muriera congelada en esta casucha. Mientras tú me andabas juntando ropa vieja para quedar bien con tu suegro». Carmela dio un paso hacia la mesa. Lenta y asqueada, agarró con dos dedos el chal descolorido y, con un movimiento rápido, lo tiró al piso sucio, justo a los pies de Antonia y sus zapatos de charol. «Recoge tu trapo», le dijo Carmela, mirando fijamente a los ojos evasivos de su hermano. «Y lárgate». «Yo ya no tengo hermano. Lo borré de mi vida». Víctor se llenó de manchas rojas. Abrió la boca para responder, pero se encontró con una mirada tan dura e inflexible por parte de su hermana, que las palabras se le atoraron en la garganta. Cerró de un golpe violento su maletín vacío, agarró a su esposa del codo y la tiró hacia la salida. «Te vas a arrepentir». Escupió con rabia desde el umbral. «Púdrete aquí con tus maleantes. No vuelvo a pisar esta casa». Carmela no le contestó. Se quedó de pie en medio de la cocina y escuchó como la puerta de entrada se cerraba de un portazo, como el motor del Peugeot pegaba un chillido al encender y como los neumáticos raspaban la tierra seca, llevándose a Víctor para siempre. El silencio volvía poco a poco a la casa. Carmela se dejó caer en la silla. Sus hombros se encogieron, la espalda se le arqueó. En su alma se sintió un vacío profundo y amargo. La puerta del pasillo se abrió sin crujir. En el umbral estaba Manuel. No le preguntó qué había pasado, ni se entrometió con palabras de consuelo. Simplemente se acercó a la mesa, puso frente a Carmela un gran tazón enlosado con té negro bien cargado y humeante, y salió con la misma suavidad, cerrando la puerta detrás de él. Carmela abrazó el tazón con ambas manos. El calor del metal caliente comenzó a traspasarse lentamente a sus dedos helados. Noviembre llegó a Cochamó con vientos sordos y arrastrados. Aullaban por el cañón de la estufa, raspaban el techo con las ramas desnudas de los manzanos y obligaban a la gente a quedarse encerrada en sus casas. Una noche, los cuatro estaban sentados en la cocina. La puerta de la cocina a leña estaba medio abierta. El resplandor de las brasas de coire iluminaba suavemente las caras y arrojaba reflejos rojizos sobre la mesa de madera.
Ernesto, con sus anteojos trizados, zurcía cuidadosamente una bota de goma rajada usando hilo grueso. Pedro estaba sentado en el suelo, tallando una cuchara de madera con una navaja corta. Carmela escogía porotos para el almuerzo del día siguiente. Manuel no estaba haciendo nada. Estaba sentado junto a la estufa, con sus largos dedos entrelazados, mirando las brasas. En las últimas semanas se había puesto aún más silencioso, como si se hubiera sumergido profundamente dentro de sí mismo, en un lugar sin camino de regreso. De repente, habló. Su voz sonó ronca, plana, sin una sola entonación. Así habla la gente que ha repasado 1000 veces las mismas palabras en su cabeza, hasta que éstas pierden todo sentido y se transforman en fríos hechos. Corría el año 78. Dijo Manuel, sin apartar la mirada del fuego. Ernesto dejó de tirar del hilo. Pedro bajó su navaja. Carmela se quedó inmóvil con un puñado de porotos en la mano. Nadie lo interrumpió. Estábamos desplegados en la cordillera, allá por la frontera. El correo en ese entonces llegaba rara vez, con mucho atraso. Me llegó una carta de mi vecina. Estaba escrita a tirones, en un pedazo de diario viejo. Decía, mi compadre, su señora fue al río a lavar. El hielo estaba delgadito, de puro invierno. Se cayó. Los vecinos la sacaron, pero se empapó entera. Hacían como 10 grados bajo cero. Agarró una pulmonía y se nos fue en 3 días. Manuel soltó sus dedos y se frotó las palmas secas, como intentando entrar en calor. Me quedó mi niñita, la Valentina. Recién había cumplido 9 años. La vecina me escribió que mi cabra estaba sola en la mediagua vacía. Que se habían quedado sin leña. Que a los vecinos no les alcanzaba la plata para darle de comer, si ellos mismos tenían 7 cabros chicos y ni un peso. Se le va a morir de frío su niñita si no la viene a buscar antes del fin de semana, me ponía la carta. Hizo una pausa. En la chimenea el viento dio un quejido largo. Fui a hablar con mi capitán, continuó Manuel con la misma voz apagada. Le puse la carta sobre el escritorio. Le dije, deme permiso de 3 días, mi capitán. Llego a mi pueblo, llevo a mi niñita a donde su tía en la comuna de al lado para que no se me muera de hambre y frío en esa casa helada, y me vuelvo para acá al tiro. No soy un cobarde, no me ando escapando. Mi hija se me está muriendo. Manuel levantó los ojos. En ellos se reflejaba la llama del fuego. Y él me dijo, negativo, soldado. Si abandona su puesto se va de consejo de guerra por desertor. Todos están sufriendo. Vuelva a su puesto. Me volví a mi puesto, me senté en una caja de municiones. Cerraba los ojos y veía a mi Valentina. Sentadita en el suelo de tierra, mirando la estufa apagada, y con las manitos moradas por el frío. Carmela tragó saliva con dificultad. Los porotos que tenía en la mano cayeron a la olla con un ruido suave. Esa misma noche dejé mi fusil y me fui, dijo Manuel de forma simple. Me fui avanzando a dedo, colgado de los camiones, y caminando por la orilla de la línea del tren. Llegué a tiempo. Adentro de la casa se veía el vaho cuando uno respiraba. La Valentina estaba acostada en una esquina tapada con unos ponchos viejos. Ya ni lloraba, solo me miraba no más. La envolví en una frazada, me la subí en brazos y me la llevé caminando. Caminé 30 kilómetros en la noche hasta la casa de mi hermana y se la entregué. Me aseguré de que había lumbre en esa casa, de que la tía le sirviera un plato de cazuela. La Valentina se me colgó del cuello y me preguntó, papito, llegaste para siempre. Y yo le contesté, voy a volver, mi niña, tú espérame no más. Y me fui de vuelta para la frontera. Manuel agachó la cabeza, escondiendo la cara entre las manos. Sus hombros se quedaron quietos. No estaba llorando. Ya no le quedaban lágrimas. Se le habían secado todas en el encierro. Apenas llegué al regimiento, me tomaron detenido. Inteligencia militar, consejo de guerra. 10 años de presidio efectivo. Me dieron el castigo máximo, para dar el ejemplo al resto del batallón. De la frontera me mandaron derechito a la penitenciaría pública. Se apartó las manos de la cara y miró a Carmela. La traicioné, Carmela. Fui un desertor del país.
La Valentina se crió en la miseria, marcada con el estigma de ser hija de un traidor. Ya debe tener 21 años. ¿Para qué me necesita ahora? ¿Un viejo expresidiario? Le voy a arruinar la vida no más, si lo único que tengo a mi nombre es un certificado de liberación condicional. Mejor que siga pensando que me perdí en el mundo. Así va a vivir con las manos más limpias. En la cocina se instaló un silencio pesado. Ernesto se sacó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Pedro miraba el piso. Intentar consolarlo no tenía ningún sentido. Para hombres como ellos, la lástima es peor que un insulto. Carmela se levantó de la mesa. No se acercó a Manuel, no le dio palmaditas en el hombro. Caminó hacia su cómoda, abrió el cajón de arriba, sacó una hoja limpia de cuaderno a cuadros, un lápiz a pasta y volvió para ponerlo todo en la mesa frente a Manuel. Él miró el papel con un miedo disimulado. Tú no puedes tomar la decisión por ella. La voz de Carmela sonó severa, sin una pizca de compasión, pero en esa severidad había un pilar enorme donde afirmarse. Dale la opción a ella. Escríbele. Cuéntale todo, tal como fue. De cómo te la llevaste caminando, de cómo pasaste 10 años en la cárcel, de que sigues vivo. Manuel movió la cabeza negando, no me va a contestar. O me va a mandar al diablo. Entonces que así sea, sentenció Carmela duramente. Si te manda al diablo, te aguantas y vas a tener que seguir viviendo, sabiendo que por lo menos hiciste el intento. Pero si no le escribes, te vas a comer a ti mismo de culpa hasta que te mueras, y a ella la vas a dejar en la duda eterna. Eso no es cuidarla, Manuel, eso es ser cobarde. Agarra el lápiz y escribe. Manuel miró a Carmela por varios segundos largos y tensos. Después, lentamente, como si su brazo pesara toneladas, se inclinó hacia la mesa. Agarró el lápiz de pasta. La punta del lápiz raspó el papel en medio del silencio fúnebre de la casa. Al día siguiente cayó una helada tremenda. La tierra amaneció cubierta de una costra blanca y dura de escarcha. Pedro trabajaba en el borde del bosque, a unos 200 metros de la casa de Carmela. Estaba preparando leña para pasar el invierno. El pesado hacha volaba por los aires y, con un golpe seco y firme, partía en dos los gruesos troncos congelados. Pedro trabajaba en mangas de camisa. De su ancha espalda emanaba vapor hacia el aire helado. Escuchó el crujido de una rama a sus espaldas antes de que el forastero lograra acercársele. La costumbre de la cárcel de vigilar siempre el espacio a su alrededor no había desaparecido. Pedro no se dio la vuelta de inmediato. Bajó el hacha suavemente, paró un tronco en posición vertical y solo entonces giró la cabeza. De entre los árboles salió un hombre flaco, escurridizo, vestido con un abrigo corto de ciudad y una gorra de lana calada hasta las cejas. Su cara era gris y afilada, y sus ojos se movían para todos lados, incapaces de quedarse quietos en un solo punto por más de un segundo. ¿Qué hubo, hermanito? La voz del forastero era ronca, con ese arrastre flojo típico de la cana. Pedro se apoyó en el largo mango de su hacha. Los músculos de sus brazos se tensaron. Frente a él estaba, el culebra, un viejo compañero de celda de la penitenciaría, alguien a quien uno no le podía confiar ni una caja de fósforos. ¿Qué hubo? Respondió Pedro de forma cortante. ¿Qué viento te trajo? El culebra se acercó un poco más, mirando a los lados con disimulo, sacó un cigarro suelto del bolsillo y lo prendió, tapando la llama con las dos manos. Pucha, me contaron que habías tirado raíces por acá en Cochamó. Que te agarraste una vieja y te instalaste calientito. ¿Está ahí bien, Pedro? Estaba tranquilo. Tranquilo hasta que llegaste tú. Pedro lo miraba desde arriba. Su mirada era pesada y fija. ¿Qué es lo que quieres? El culebra escupió una basurita de tabaco en la nieve, sonrió, mostrando sus dientes amarillos. Tengo una peguita, un dato seguro. Allá en el pueblo hay un aserradero, la bodega. Hay un solo nochero, un viejito sordo que está ahí de puro adorno nomás.
El otro día les llegó la plata en efectivo para pagarle la quincena a los madereros. Está fondeada en una caja fuerte para entregarla mañana. Esta noche damos el golpe, pescamos los billetes, amarramos al Tata y nos echamos a volar al norte. Pasamos todo el invierno tapados en plata, como reyes. Necesito a un socio de confianza que me abra la caja fuerte. Necesito tus manos. Pedro no movió un músculo. Miró a lo lejos, hacia el techo ladeado de la cabaña de Carmela, donde por el tubo de la estufa se elevaba una columna pareja de humo al cielo. Ya me salí de esa vida, culebra. Búscate a otro. Ándate de aquí. El culebra dejó de sonreír. Sus ojos se achicaron, transformándose en dos ranuras espinudas. Dio un paso hacia adelante, rompiendo la distancia de seguridad. Me salí, dice el huevón, siseó el culebra, clavándole un dedo en el pecho a Pedro. No te hagáis el gil conmigo. El lanza no se retira. El lanza solo toma vacaciones. ¿No quieres ir conmigo? Qué pena, en la noche voy a ir yo a tomar tecito a la casa de tu vieja. Pedro acomodó las manos lentamente en el mango del hacha. Le voy a contar a todo el pueblo el currículum tuyo, huevón. La voz del culebra se transformó en un susurro maligno y amenazante. Les voy a contar las asquerosidades por las que estuviste en cana allá en los 80. Esa vieja santurrona tuya te va a agarrar a palos y te va a entregar a los pacos apenas sepa a quién chucha metió a su casa. Te vaya a venir conmigo, Pedro, no tenía escapatoria. El culebra soltó una risita, muy seguro de que la tenía ganada. El chantaje siempre le había funcionado, la gente siempre tiene algo que perder. Pedro lo miraba en silencio. No había en él ni miedo ni enojo. En él surgió esa calma muerta, de témpano de hielo, que asusta mucho más que cualquier grito. No le pegó combos, no se puso a echarle garabatos. Pedro, con un movimiento fluido, casi con flojera, levantó la inmensa hacha por encima de su cabeza y, de golpe, con toda su fuerza, la dejó caer hacia el piso. Un crujido brutal rasgó el silencio helado del bosque. Un tremendo tronco de roble, que estaba apoyado justo al lado del pie del culebra, se partió en dos mitades exactas. Una de las mitades de madera voló y le pegó con fuerza al culebra en la canilla. La hoja de acero del hacha se enterró profundo en la tierra escarchada, justo a 1 milímetro exacto de la punta del zapato de vestir del maleante. El culebra dio un salto atrás, a punto de caerse de poto al suelo. Su cara se volvió pálida, del color de la ceniza. El cigarro se le cayó de los labios temblorosos. Pedro se enderezó lentamente. Dejó el hacha clavada en el suelo y se paró nariz con nariz frente al culebra. Pedro olía a sudor de trabajo y a puro peligro. Yo encontré mi casa, la voz de Pedro era un susurro ronco, casi ni abría los dientes. Y tú, olvídate del camino para llegar acá. Olvídate de mi nombre y olvídate de este pueblo. Si te asomas de nuevo por acá, te voy a enterrar en este mismo bosque y ni los perros te van a encontrar los huesos. Piérdete. El culebra no pronunció ni media palabra. Tragó saliva, asintió con un movimiento patético y nervioso, dio media vuelta y salió corriendo, tropezando con las raíces y hundiéndose en los charcos de hielo. Ni siquiera miró para atrás. Pedro se quedó parado un rato, mirándolo fijarse a lo lejos, hasta que la figura escurridiza se perdió entre los árboles. Luego sacó su hacha de la tierra, colocó un nuevo tronco sobre el tocón y siguió echando leña para mantener el calor de esa casa que había jurado proteger. Enero trajo un calor abrumador. El viento cálido levantaba nubes de polvo por los caminos del pueblo y resecaba los pastizales. La carta la trajo doña Eliana. No entró al patio, solo se asomó por encima del cerco y, sin decir ni pío, metió un sobredoblado en el rudimentario buzón de madera que Pedro había armado. Manuel estaba parado en medio del patio, mirando fijo el papel blanco. No se movía. Sus brazos, acostumbrados a cargar troncos inmensos, le colgaban al lado del cuerpo como si fueran trapos inútiles. Ernesto soltó su cepillo de carpintero, se acercó al buzón, sacó la carta y la abrió. Sus ojos barrieron las líneas torcidas, escritas a la rápida con una letra redonda. Es de la Valentina, dijo Ernesto, con voz suave. Manuel tragó saliva, la nuez de Adán se le movió en el cuello flaco.
Lee. Ernesto se ajustó los anteojos. Papá, ¿estás vivo? Llegó el 15. Y eso es todo. Ni remitente ni más preguntas. Manuel se dejó caer lentamente sobre un tronco. Se agarró la cabeza con ambas manos y así se quedó hasta que oscureció, sin decir una sola palabra más. El día 15 llegó a los 4 días. Desde que aclaró, Manuel andaba como alma en pena. Trató de echar leña, pero el hacha se le iba de lado una y otra vez, dejando cortes chuecos en la madera. Tiró el hacha, se fue a la noria, tomó agua helada directamente del balde, y volvió a dar vueltas. A cada minuto levantaba la cabeza para mirar el camino de tierra que venía desde el paradero de buses rurales del pueblo vecino. El sol acababa de pasar su punto más alto, cuando a la vuelta del camino, levantando un polvo blanquecino, apareció la figura de una mujer. Venía caminando rápido. Llevaba puesto un vestido claro y sencillo. En las manos traía un humilde bolso de viaje. Sus cabellos castaños se escapaban por debajo del pañuelo en su cabeza. Manuel quedó tieso. La habría reconocido entre mil, a pesar de la pila de años que habían pasado. Era la misma forma de caminar, la misma cabeza ladeada, porfiada, igualita a su difunta esposa. Su Valentina. Manuel dio un paso hacia el portón abierto, luego otro. El hacha, que todavía apretaba sin darse cuenta en la mano, se resbaló de sus dedos sin fuerza y cayó a la tierra con un golpe sordo. Valentina se detuvo a 5 pasos del patio. Respiraba agitada por la larga caminata. La muchacha se quedó mirando a ese hombre canoso, encorvado, consumido por los años, vestido con una camisa vieja. A Manuel le fallaron las piernas. Ya no pudo dar un paso más. El viejo exconscripto, que había soportado la inclemencia del extremo sur, que se había comido 10 años en una cárcel pública, cayó de rodillas en la misma tierra seca y polvorienta del camino. Se tapó la cara con esas inmensas manos destrozadas por el trabajo duro. Sus hombros empezaron a sacudirse compulsivamente. Perdóname. El grito brotó desde su pecho, mezclado con un sollozo ronco y desgarrador. Mi niña, mi Valentina. Perdóname. Yo no fui un traidor. Yo arranqué para ir a buscarte. El bolso se le soltó de las manos a Valentina. No lo dudó ni un segundo. La muchacha corrió hacia adelante y cayó de rodillas junto a su padre, directamente en la tierra del camino, sin que le importara ensuciarse su vestido claro. Agarró con sus 2 manos la cabeza canosa y casi rapada de su viejo, y se lo pegó con fuerza contra su pecho. Si yo lo sé, papito. Empezó a gritar ella, y su voz se quebró en un llanto alto y desesperado. Yo lo sé, mi viejito, si yo sé todo. Mi tía me lo contó todo antes de morirse. ¿Estás vivo, mi papito? ¿Estás vivo? Manuel se aferró a los hombros de su hija, enterrando la cara en la tela del vestido, que olía a jabón de ciudad. Lloraba a gritos, soltando en medio del sofocante calor de enero, 10 años de dolor inhumano, de culpa acumulada y de la soledad espantosa del encierro. En el corredor, Carmela estaba de pie, apretando fuerte el borde de su delantal. Por sus mejillas rodaban las lágrimas, dejando marcas húmedas sobre su piel curtida, pero ella no hacía el intento de secárselas. En ese minuto, supo con certeza absoluta que todo lo que había sufrido y aguantado en ese pueblo por apoyarlos, valió la pena solo por presenciar ese instante. A finales del invierno, el mes de agosto trajo a Cochamó días grises y lluvia incesante, pero también trajo la desgracia a la casa de don Eusebio. Su esposa, la silenciosa y abnegada doña Marta, cayó en cama. Al principio se quejaba de un dolor punzante en la guata, pero en 2 semanas se puso amarilla, se secó como una pasa y dejó de levantarse de la cama. El médico del consultorio de Puerto Varas, que había llegado haciendo dedo, se lavó las manos un buen rato en una palangana y después llevó a Eusebio al pasillo. Necesitaban llevársela de urgencia para operarla en el Hospital Regional de Puerto Montt. Se trataba de un tumor. Sin los cirujanos de la ciudad y remedios que había que pagar del bolsillo, a Marta le quedaban un par de semanas, con suerte. Eusebio salió desesperado a recorrer el pueblo. Golpeaba ventanas, se metía en los patios, rogaba que le prestaran plata. Pero Cochamó,
El mismo pueblo que con tanta unión se había juntado con hachas y palos para linchar a los allegados, se volvió de pronto sordo ante la desgracia ajena. Que a uno se le llovía el techo, que el otro tenía que comprarle los útiles a los cabros chicos para el colegio, que a otros les fue mal con la siembra. Todos le cerraban la puerta en la cara. Algunos esquivaban la mirada, otros se reían por la espalda. Al orgulloso y soberbio Eusebio nadie lo quería en el pueblo. En 3 días, Eusebio envejeció 10 años. Su rostro redondo se chupó, sus ojos se le hundieron y le brillaban con una luz febril. Un domingo en la tarde, un grupo de vecinas se juntó en la bomba de agua del pueblo. Había escampado un poco, y era hora de ir a buscar agua. Entre ellas estaba la Gladys, la dueña del almacén, comentando a gritos los cagüines de los demás. Pedro se acercó a la bomba con 2 grandes tarros lecheros de aluminio. Las mujeres se callaron de golpe, se abrieron paso para dejarlo pasar, pero no dejaron de cuchichear por lo bajo. Pedro, en silencio, enganchó un tarro, giró la palanca. La cadena bajó rechinando. En ese momento, apareció Eusebio en la calle. Caminaba chueco, tambaleándose como un curado, aunque no tenía ni olor a vino. Llevaba la camisa desabotonada y la frente perlada de sudor frío. Vio a la gente amontonada en la bomba y se detuvo. Su mirada recorrió rápidamente las caras de las vecinas hasta topar con la espalda ancha de Pedro. Las mujeres se pusieron tiesas. Todas se acordaban del escándalo en primavera por culpa de unas gallinas. La Gladys dio un paso al frente, esperando que se agarraran a combos. Eusebio dio un par de pasos pesados hacia la bomba de agua. Se frenó a 2 metros de distancia de Pedro. Lentamente, con la mano temblorosa, se sacó la gorra de la cabeza. Sus dedos perdieron fuerza y la gorra cayó al barro de la calle. Y entonces, don Eusebio, el patrón del barrio, el hombre más soberbio y orgulloso, cayó de rodillas. El montón de mujeres soltó un «ah» al unísono. Alguien se tapó la boca asustada con la mano. Pedro. La voz de Eusebio se quebró en un llanto ahogado. Se golpeó el pecho con el puño cerrado. Perdónenme, chiquillos, por la cresta. Perdóname, Carmela, si es que me estás escuchando por ahí. Eusebio miraba a Pedro de abajo hacia arriba. Por sus mejillas sin afeitar corrían lágrimas turbias, dejando líneas claras sobre la piel sucia. Yo mismo por Gil no cuidé a mis gallinas, y a ustedes los ensucié de ladrones por toda la comuna. Yo mismo los iba a agarrar a palazos. Dios me castigó, compadre. La Marta se me está muriendo. Se me va a morir si no la llevo a Puerto Montt. Nadie me presta ni un peso. Todos me dieron vuelta la espalda. Ayúdenme, por el amor de Dios. El viejo estiró los brazos, tratando de tocar las botas de goma de Pedro. En la bomba de agua cayó un silencio aterrador, aplastante. Las mismas mujeres que un minuto atrás estaban listas para sacarle el cuero a Carmela y a sus allegados, ahora se estaban quemando por dentro con una vergüenza insoportable y ardiente. La Gladys dio un paso hacia atrás, bajando la vista. Pedro no se apartó. Miró fijo al enemigo que se arrastraba por el barro a sus pies. En su mirada dura y pesada no había victoria ni sed de venganza. Pedro sabía muy bien qué cara tiene un ser humano cuando ha llegado al borde del abismo. Sin decir ni pío, Pedro apoyó el tarro lleno de agua en el borde de cemento y metió su mano por debajo de la casaca vieja, buscando un bolsillo interior. Durante toda la primavera y gran parte del verano, Pedro no había pasado metido en la casa sin hacer nada. En las tardes se dedicaba a tallar madera de mañío y alerce, cajitas, cucharas, marcos con figuras preciosas. Ernesto, los fines de semana, se llevaba todo eso a la feria de Puerto Varas y lo vendía a los turistas. Moneda a moneda, habían logrado juntar su primer capital ganado con esfuerzo limpio. Pedro sacó un fajo apretado, amarrado con una pitilla gruesa. No se puso a contar los billetes, simplemente desamarró la pitilla y le tendió todo el manojo de billetes arrugados, con olor a tabaco y aserrín, directo a Eusebio. Párese, Eusebio, la voz de Pedro sonó sorda, pero firme. No dé jugo frente a toda esta gente. Agarre la plata. Eusebio se quedó mirando la plata con unos ojos desorbitados, sin creer lo que veía. Estaba tiritando entero. Estiró las manos, agarró el fajo
instintivamente, trató de besar la palma mutilada de Pedro, aquella mano a la que le faltaban 2 dedos. Pedro, con un gesto de repugnancia rápida, le quitó la mano. No haga leceras, lo cortó en seco. Su mujer necesita esto. Corra a Puerto Varas antes de que salga el último bus rural. Eusebio se paró de un salto, apretando los billetes contra su pecho y, sin fijarse por donde pisaba, salió corriendo a toda velocidad rumbo a su casa, sollozando en cada zancada. Pedro se dio vuelta hacia la bomba, agarró de vuelta sus pesados tarros llenos de agua helada. No miró ni a la Gladys ni a ninguna de las otras señoras que seguían petrificadas con sus baldes vacíos. Acá nosotros no somos un tribunal, lanzó hacia el silencio tenso, mientras pasaba por el medio del grupo de mujeres. Nosotros somos personas humanas. Las mujeres se apartaron a los lados, dejándole el camino despejado y ancho. Ninguna se atrevió a hacer un solo ruido. La espalda de Pedro, derecha y ancha, se alejaba por la calle de tierra, y desde ese preciso momento, en todo Cochamó no quedó un solo cristiano que se atreviera a llamarlo delincuente. El tiempo en el campo no corre. Se va acumulando lentamente. Capa sobre capa. Igual que los anillos que marca el tronco de un árbol cortado. Año tras año. Invierno tras invierno. Cambiando las caras. Pero dejando la esencia intacta. El papel oficial a nombre de don Ernesto llegó a fines de los 80. Un sobre grueso del Ministerio de Justicia, con sellos oficiales. Adentro venía una hoja tipeada a máquina, seca y burocrática, totalmente absuelto de los cargos, por falta de antecedentes criminales constituyentes de delito. Ernesto leyó esas líneas sentado en la mesa de la cocina de Carmela, y sus dedos delgados temblaban apenitas. Se devolvió a Puerto Montt, se puso un traje fino, recuperó su trabajo en el ministerio y rápido subió hasta llegar a ser ingeniero jefe. Se compró una buena casa y se casó con una mujer calladita e inteligente. Pero cada fin de semana largo, cancelando cualquier compromiso en la ciudad, Ernesto manejaba de vuelta a Cochamó. Se sacaba la chaqueta, se ponía unos pantalones viejos y se ponía a picar leña, a arreglar el cerco o a cosechar las papas. A su primer hijo, que nació al año de haberse casado, el intelectual de Ernesto lo bautizó Manuel, en honor a aquel exconscripto de pocas palabras. El castigo militar y los 10 años en la penitenciaría le habían chupado la vida al viejo Manuel. Pasado el año 95, el viejo simplemente se acostó a dormir un día y no despertó más. En su cara no se notaba ningún sufrimiento, solo una profunda y esperada paz. Se fue siendo un hombre feliz. Sus últimos años los pasó viviendo en la casa de su hija Valentina, malcriando a sus nietos y sonriendo a cada rato con esa sonrisa tierna y rara que la Valentina recordaba de sus años de niña. Pedro nunca se fue de Cochamó. La casa de Carmela se volvió su trinchera. Detrás de la huerta, pegado al bosque tupido, instaló un cajón de abejas, y al tiempo, otro más. 10 años después, tenía montado ahí un colmenar gigante, zumbando todo el día. Pedro sacaba una miel espesa, oscura, con olor a la selva valdiviana y flores silvestres. La vendía en el mercado, pesando todo de manera justa hasta el último gramo. A comprarle miel a este viejo tuerto con 2 dedos menos venían en camionetas del año hasta los políticos y los ricachones de las Condes que veraneaban en el sur. Pedro no se achicaba ante nadie. Conocía el valor de su trabajo y de su palabra. El tiempo, a la larga, siempre termina poniendo las cosas en su lugar. La vida del pituco de Víctor, el hermano que negó a su sangre para subir en la política de Santiago, no se derrumbó de un pencazo. Se fue pudriendo de a poco por dentro durante años. Su suegro, que era intocable en el gobierno, jubiló y perdió toda la influencia que tenía. A la estirada de la Antonia, que nunca pudo asimilar haber perdido su estatus social, le dio por empinar el codo. Primero su copita para abrir el apetito, y al tiempo, escondiendo garrafas en los closets. Los hijos de Víctor, criados en un ambiente de arribismo y con asco al esfuerzo de la gente humilde, crecieron siendo unos egoístas de primera. Cuando Víctor se enfermó de cuidado y cayó postrado, su familia lo encontró encartado. Su señora no iba a andar vaciando chatas.
Sus hijos pusieron la excusa de que vivían en departamentos chicos y no tenían espacio. Lo terminaron botando en un hogar de ancianos del estado. En su pieza, compartida con otros 6 tatas, había un puro olor a cloro, a colchones orinados y a soledad. Víctor pasaba las horas acostado mirando el techo descascarado. En esos largos y terribles momentos de abandono absoluto, el hombre no recordaba su auto del año ni su estante de madera fina importada. Recordaba aquel olor al plato de porotos con riendas bien caliente y a esas manos tibiecitas de su hermana mayor, que cuando él era un cabrito, le pasaba siempre el último pedazo de pan amasado. Murió de noche, dado vuelta hacia la pared pelada. Y a su funeral no apareció absolutamente nadie de su familia. Carmela nos dejó pasadito los 80, en silencio y recostada en su cama, cerrando los ojitos en una clara y despejada mañana de mayo. El cementerio parroquial de Cochamó queda arriba de una loma alta, donde corre el viento helado del estuario. La mañana que la enterraron amaneció limpiecita, sin nada de viento. Las hojas amarillas de los álamos iban cayendo de a poco sobre la tierra húmeda. Las viejas del pueblo, las vecinas que fueron a despedirla, se quedaron todas arrinconadas cerca del cerco de la entrada, sin atreverse a avanzar. Miraban el camino y no podían creer lo que veían. Afuera del camposanto había estacionada una caravana interminable de vehículos. Junto a la fosa abierta no había un grupito chico de deudos ni un par de parientes lejanos. Había una multitud inmensa y silenciosa. En la primera fila estaba parado Ernesto, canoso, bien vestido e imponente. Se afirmaba en un bastón, y a su lado, grande y fornido, su hijo Manuel, un estudiante universitario. Un pasito más atrás estaba Pedro. Sus espaldas enormes estaban encorvadas. No trataba de esconder sus lágrimas. Le escurrían por entre los surcos profundos de su cara arrugada, y él se la secaba, una y otra vez, con el dorso de su mano gigante y mutilada. A su lado estaba Valentina. Ya se le notaban los años, convertida en toda una señora, pero en ese momento lloraba amargamente, como una cabra chica, afirmando a sus 2 hijitos pequeños contra ella. Traían unas coronas de flores que decían simplemente, a nuestra querida abuelita Carmela. Y en la puntita, apoyado en un palo como bastón, estaba el viejito don Eusebio. Apenas se mantenía en pie el pobre, pero a su lado estaba su señora, doña Marta, vivita, arropada en un chal de lana calentito, una mujer que hace años se había salvado de irse al patio de los Callados única y exclusivamente por los pesos de un exconvicto. Cuando la tierra ya formó un montículo parejito, don Ernesto dio un paso adelante. Se sacó de la cabeza su elegante sombrero de paño. La brisa sur le movió suavemente el pelo cano. Toda la multitud quedó paralizada, conteniendo la respiración. Ernesto le echó una mirada a la cruz de madera, y de ahí miró a todos los que estaban presentes, tanto a la gente pituca de ciudad, como a los guasos del campo. Ella nació guacha, sin nadie en este mundo. La voz de Ernesto no sonaba fuerte, pero en el silencio fúnebre del cementerio, cada palabra iba cayendo directo al fondo del alma. Trabajó de sol a sol, se peló las manos hasta que le sangraron, entregó su vida entera por ayudar a otros y jamás exigió que le devolvieran el favor. Ernesto clavó sus ojos en los vecinos del pueblo. A nosotros, la gente nos juzgó por los papeles firmados, por los timbres, por las marcas en nuestro historial. Pero ella nos juzgó con el corazón. Se dio vuelta de nuevo hacia la tumba de tierra fresca y agachó la cabeza. Y no se nos va huérfana. Ella se va de aquí siendo la madre, la hermana y la abuela más rica de toda esta tierra. Tú nos sacaste de la más negra oscuridad, Carmela. Descansa en paz, viejita nuestra. Se calló. En ese silencio no había pena desgarradora. Solo flotaba una tristeza limpia, luminosa, y una sensación inmensa e indestructible de que al final hubo justicia. El triunfo definitivo del alma humana, que demostró una sola cosa, que el amor y la compasión es lo único que de verdad deja una huella para la eternidad. Parecía como si el tiempo hubiera frenado su marcha, dejándolos a todos parados ahí en la loma, debajo de ese cielo patagónico, infinito y despejado. Queridos amigos, gracias por escuchar esta historia hasta el final. Esperamos que el destino de la huérfana Carmela y de sus inesperados defensores les haya tocado el corazón. Para nosotros es muy importante saber qué emociones y pensamientos les despertó.
¿Creen que Carmela hizo lo correcto al confiar ciegamente en unos desconocidos y arriesgar el pellejo por humanidad? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar, cuando al otro lado de la reja bramaba una turba furiosa? Por favor, no duden en dejar su opinión en los comentarios. Denos un me gusta si este relato logró resonar en su alma. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de ayudar a que esta historia encuentre su camino y llegue a más personas que nos escuchan. Para no perderse nuestros próximos relatos conmovedores, suscríbanse a nuestro canal y compartan este video con sus seres queridos. Los invitamos a visitar nuestro canal, ahí les esperan muchísimas más historias de vida emocionantes. No se las pierdan. Les deseamos lo mejor, un abrazo con calor de hogar y que tengan una excelente semana.